Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Hoy nos adentramos en un aspecto vital de la economía ecuatoriana, las reservas internacionales. Así es. Prepárense, porque vamos a desentrañar las fuerzas detrás de algunos cambios bastante sorprendentes en estas reservas. Estas reservas, compuestas principalmente por activos líquidos, como dólares estadounidenses, son la columna vertebral de la economía dolarizada de Ecuador. Ajá. Según lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, son administradas por el Banco Central del Ecuador Ya veo. y fluctúan con base en una fascinante interacción de depósitos, retiros y transacciones, tanto del sector público como del privado. De acuerdo, entonces, analicemos esto. Nos estamos enfocando en noviembre de 2024. Sí. Un mes que vio una disminución bastante significativa en las reservas internacionales de Ecuador, ¿verdad? Precisamente. Lo intrigante es que esta disminución refleja una tendencia similar observada en noviembre de 2023, Ajá. pero en una escala mucho mayor. Más del doble de la disminución. Sí. Aquí es donde se pone realmente interesante. Claro. ¿Qué impulsó esta reducción amplificada? Bueno, para comprender esto, debemos observar a los actores claves, las entradas y salidas que impactan directamente en estas reservas. Imaginen las reservas como un tanque de agua. El agua que entra representa los ingresos Ajá. y la que sale, los gastos. Entonces, ¿cómo dinero que entra versus dinero que sale? Exactamente. Del lado de los ingresos o entradas, noviembre de 2024 vio contribuciones significativas de los ingresos de divisas del sector privado. Pensemos en las exportaciones, los créditos, las inversiones del exterior. Luego están las exportaciones de hidrocarburos, un jugador importante fuertemente influenciado por el volumen de exportación, los precios del petróleo y la eficiencia operativa de Petroecuador. Oh, Finalmente, tenemos los depósitos en efectivo en las bóvedas del BCE. ok. Depósitos realizados por instituciones financieras en las bóvedas del Banco Central del Ecuador, lo que refleja sus prácticas de gestión de efectivo. Es como si diferentes tuberías estuvieran vertiendo agua a nuestro tanque de reservas. ¿Y qué hay de las salidas? Sí. ¿Qué está sacando fondos? Bueno, hay algunos factores clave. Primero, tenemos los pagos del sector privado al exterior, Ajá. que representan pagos por importaciones, reembolsos de préstamos y distribución de ganancias a entidades extranjeras. Entiendo. Luego está el servicio de la deuda externa pública. Sí. Esencialmente, el pago de capital, intereses y comisiones sobre las obligaciones de deuda de Ecuador. Ok. También vemos la importación de derivados, como el GLP y la gasolina, Ajá. para satisfacer la demanda interna. Este rubro es muy sensible a las fluctuaciones en los precios del petróleo. Y no nos olvidemos de los retiros de efectivo de las bóvedas del BCE por parte de las instituciones financieras Ya. para satisfacer sus necesidades de liquidez. Wow. Eso es mucho para tener en cuenta. Parece que estas entradas y salidas están en constante cambio, lo que afecta la salud general de las reservas de Ecuador. Es por eso que vimos esa notable disminución en noviembre. Estás entendiendo rápidamente. Para comprender la caída de noviembre necesitamos compararla con el mismo periodo en 2023. Ahí es donde comenzamos a ver un panorama cambiante. Muy bien, comparemos. ¿Qué nos dice la perspectiva interanual? Bueno, lo primero que destaca es una disminución sustancial en las entradas totales para noviembre de 2024 en comparación con 2023. Esto se debió principalmente a la reducción de los ingresos de divisas del sector privado, una caída en los desembolsos de deuda externa y una disminución en los ingresos por exportaciones de hidrocarburos. Es como si algunas de las tuberías que llenaban nuestro tanque de reservas tuvieran menos presión en 2024. Entonces, menos dinero entrando al país en general. Sí. ¿Qué pasa con las salidas? También disminuyeron. Curiosamente, las salidas totales experimentaron una reducción menor en comparación con noviembre de 2023. Esto se atribuyó en gran medida a la disminución de los pagos del sector privado al exterior, Ajá. las salidas del sector público y esas importaciones de derivados que mencionamos anteriormente. Bien. Sin embargo, hay un giro. Me encantan los giros. ¿De qué se trata? Si bien la mayoría de las categorías de salidas disminuyeron, dos específicas en realidad aumentaron. ¿Ah? El servicio de la deuda externa pública y las contribuciones a los fideicomisos COSEDE aumentaron. Esto sugiere que ciertas obligaciones financieras exigen una porción más grande del pastel. Es como si algunas de las salidas de nuestro tanque de reservas se hubieran ensanchado en 2024. Es como un acto de equilibrio financiero, con diferentes factores empujando y tirando de las reservas de Ecuador. Exactamente. Y hablando de actos de equilibrio, hay otro detalle interesante que debemos discutir: el oro. Oro. ¿Te refieres a lingotes de oro reales? Sí, el oro monetario experimentó una disminución en su valoración en noviembre de 2024. Espera.
Pensé que el oro solía ser una apuesta segura. A menudo lo es, pero recuerda, su valor fluctúa en el mercado internacional. Esta disminución contrasta con la precisión del oro observada en noviembre de 2023. Destacando la volatilidad de los precios de las materias primas, este cambio fue influenciado por la fluctuación del precio de una onza Troy de oro en el mercado internacional, así como por una venta de oro realizada por Ecuador en diciembre de 2023. Entonces, incluso el oro, a menudo considerado un activo estable, jugó un papel en la disminución general de las reservas de Ecuador. Sí. Realmente pinta una imagen de cuán interconectados están estos diferentes factores económicos. Absolutamente. Ahora, acerquémonos a los sectores en sí mismos y veamos cómo cada uno contribuyó a los cambios que hemos estado discutiendo. Suena bien. ¿Qué ideas podemos obtener de una inversión profunda sectorial? Bueno, si analizamos los movimientos de las reservas internacionales desde la perspectiva del sector público, del sector privado y las operaciones del Banco Central del Ecuador, vemos que en noviembre de 2024, los tres sectores contribuyeron a la disminución general de las reservas. Sus posiciones netas, es decir, la diferencia entre entradas y salidas, cuentan una historia fascinante. De acuerdo, entonces cada sector tuvo su propio impacto. Desglosémoslo. ¿Qué pasó con el sector público? El sector público se vio afectado principalmente por valores netos negativos en la deuda pública externa, los flujos del sector público y otros movimientos del sector público. Piensa en cosas como pagos relacionados con obligaciones de deuda y otras transacciones gubernamentales. Sin embargo, hubo un ligero valor neto positivo en los hidrocarburos. Ya veo. Que ofreció un pequeño contrapeso. En nuestro tanque de agua, esto sería como si el gobierno abriera un poco más algunas de las salidas, mientras una de las tuberías de entrada, la de los hidrocarburos, seguía fluyendo con fuerza. Entonces, en general, un impacto negativo al sector público. Pero con un rollo de esperanza de esas exportaciones de hidrocarburos. ¿Qué pasa con el sector privado? El sector privado también estuvo dominado por valores netos negativos, particularmente en los flujos de divisas y otros movimientos del sector privado. Esto apunta a un mayor gasto en importaciones y otros flujos financieros salientes. El lado positivo aquí fueron los flujos de efectivo positivos de los depósitos y retiros en el Banco Central del Ecuador, que ayudaron a compensar algunos de los impactos negativos. Interesante. Entonces, el sector privado tuvo su propio conjunto de desafíos, pero esos flujos de efectivos ayudaron a mitigar la situación. ¿Qué papel jugó el Banco Central del Ecuador en todo esto? Las operaciones del Banco Central del Ecuador redujeron aún más las reservas, principalmente debido a esa disminución en la valoración del oro monetario de la que hablamos antes. Sus acciones, particularmente con respecto al oro, tuvieron un impacto tangible en las reservas generales. Esto realmente subraya cómo cada decisión, desde la gestión del oro hasta los pagos del servicio de la deuda, puede repercutir en el sistema e influir en las reservas internacionales. Es un sistema dinámico, sin duda. Pero para comprender realmente el significado de estos cambios, necesitamos alejarnos y considerar el panorama general. Veamos los cambios acumulados en las reservas internacionales entre enero y noviembre de 2023 y 2024. De acuerdo, cambiando nuestro enfoque a largo plazo, ¿qué te llama la atención al comparar estos dos periodos? El contraste es bastante sorprendente. Entre enero y noviembre de 2024 hubo un aumento de USD de 3.200 millones en las reservas internacionales. En 2023, el mismo periodo vio una disminución de USD 2.800 millones. ¡Wow! Eso es un cambio significativo de fortuna. Es como si en 2023 nuestro tanque de reservas estuviera vaciando, mientras que en 2024, a pesar de algunas fugas, el nivel general del agua subió. Un cambio notable. ¿Qué causó este cambio de una disminución en 2023, un aumento en 2024? Esta diferencia surgió porque las entradas acumuladas excedieron las salidas en 2024. Una tendencia que no se observó en 2023. Esto sugiere que los factores que influyen en la entrada de dinero a Ecuador superaron a los factores que sacan dinero, lo que lleva a ese aumento general de las reservas. Fascinante. Entonces, parece que a pesar de la caída de noviembre 2024, ha sido un año mucho más positivo para las reservas de Ecuador en comparación con 2023. Pero todavía tengo curiosidad acerca de esos flujos acumulativos que mencionaste. ¿Cuáles fueron los principales impulsores detrás de esos cambios? Bueno, en ambos años, el contribuyente más significativo tanto a las entradas como a las salidas fueron los flujos de divisas del sector privado. Piensa en esto como el flujo vital de las interacciones financieras de Ecuador con el mundo. Lo interesante es que observamos una reducción notable en las salidas durante este periodo en comparación con 2023. Entonces, menos dinero saliendo del país a través del sector privado. ¿Qué factores contribuyeron a esta disminución? Hay algunos jugadores clave aquí.
Los principales contribuyentes a esta reducción fueron la disminución de la salida de divisas del sector privado, una disminución en los retiros de efectivo de las bóvedas del Banco Central del Ecuador, menos importaciones de derivados, y la reducción de las transferencias al propio Banco Central del Ecuador. Estos actores se combinaron para crear una presión a la baja significativa sobre las salidas. En nuestro tanque de reservas, esto significaría que algunas de las salidas se están cerrando un poco. Eso tiene sentido. Pero mencionaste antes que algunas salidas en realidad aumentaron. ¿Cómo encaja eso en esta imagen? Ese es un punto importante. Si bien muchas salidas disminuyeron, no podemos pasar por alto los aumentos significativos en el servicio de la deuda externa pública y las contribuciones a los fideicomisos COSEDE. Esos aumentos, a pesar de la reducción general de las salidas, destacan las obligaciones y compromisos financieros en curso que Ecuador debe gestionar. Esas salidas específicas se ampliaron, a pesar de que en general se está saliendo menos agua del tanque. Entonces, es una mezcla, con algunas salidas disminuyendo, mientras que otros aumentan, creando esta compleja interacción de factores que impactan las reservas de Ecuador. Precisamente. Y no nos olvidemos del papel del oro en esta saga. Claro. ¿Recuerdas esa disminución de la valoración que discutimos antes? Bueno, al comparar el cambio acumulado en el oro monetario entre enero y noviembre de 2023 y 2024, vemos un cambio de valoración positivo en 2024. Eso es sorprendente. Pensé que habías dicho que el valor del oro disminuyó en noviembre de 2024. Lo hizo, pero recuerda que ahora estamos viendo el cambio acumulativo durante un periodo más largo. Este cambio positivo en 2024 se atribuye principalmente a fluctuaciones sustanciales en los precios del oro en el mercado global. Aunque el oro experimentó una caída en noviembre, su desempeño general a lo largo del año contribuyó positivamente a las reservas internacionales de Ecuador. Es un gran ejemplo de cómo las fluctuaciones a corto plazo no siempre cuentan toda la historia. A pesar de una fuga temporal, el valor del oro en general ayudó a mantener el nivel del agua en nuestro tanque. Ese es un gran punto. Parece que comprender las reservas internacionales de Ecuador requiere una perspectiva matizada. Sí. Considerando tanto las fluctuaciones a corto plazo como las tendencias a largo plazo. Exacto. No se trata solo de los números en sí, sino de la compleja interacción de factores que influyen en esos números. Absolutamente. Analizar estas reservas revela una narrativa fascinante sobre la salud económica de Ecuador, sus interacciones con el mercado global y el delicado acto de equilibrio requerido para administrar sus finanzas. Bien dicho. Creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, pero ya puedo decir que hay mucho más por descubrir. Siempre lo hay. Pero antes de seguir adelante, recapitulemos algunos de los puntos clave de esta parte de nuestra discusión. Suena bien. Un pequeño repaso nunca está de más. ¿Cuáles son los puntos más llamativos que hemos explorado hasta ahora? Primero, descubrimos esa disminución general en las reservas internacionales de Ecuador en noviembre de 2024. Correcto. Esta caída, aunque significativa, fue influenciada por una compleja interacción de factores, incluida la reducción de las entradas de varias fuentes y el aumento de las salidas relacionadas con el servicio de la deuda y otras obligaciones. Correcto. Y no podemos olvidar esas contrastantes tendencias interanuales. Parece que 2024 ha sido un año más favorable para las reservas de Ecuador en comparación con 2023, con entradas acumuladas que superan las salidas. Pero incluso dentro de esta tendencia positiva, vimos algunas variaciones interesantes. Exactamente. Vimos cómo la influencia de varios sectores, particularmente los sectores público y privado, dio forma al panorama general. También vimos el papel del oro con sus fluctuaciones de valoración que impactan tanto en los cambios mensuales como acumulativos en la reserva. Esta inversión profunda ya está revelando la complejidad de interconexión del panorama financiero de Ecuador. Pero estoy ansioso por explorar aún más en la próxima parte de nuestra discusión. Yo también. Todavía hay mucho por desentrañar. Pero antes de continuar nuestro viaje, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta que invita a la reflexión. Un suspenso. Me encanta. ¿Cuál es la pregunta? Dada toda la información que hemos analizado, ¿qué nos dice esto sobre la posible perspectiva económica de Ecuador en los próximos meses? Exactamente. Y hablando de conectar puntos, me gustaría profundizar en la relación entre los distintos sectores que contribuyen a las fluctuaciones de las reservas. ¿Cómo se interconectan estos sectores? Es como un ecosistema delicado. El sector público, con sus obligaciones de deuda y gasto gubernamental, impacta directamente en la capacidad del sector privado para importar bienes, invertir y generar actividad económica. Sí. A su vez, el desempeño del sector privado influye en los ingresos del gobierno a través de los impuestos y el crecimiento económico. Entonces, es una calle de doble sentido. Sí. Lo que sucede en un sector repercute en el otro. Precisamente. Ya. Y el Banco Central del Ecuador se encuentra en el centro de este ecosistema, tratando de mantener la estabilidad y gestionar esas importantísimas reservas internacionales.
Tienen que caminar por la cuerda floja, equilibrando las necesidades de ambos sectores mientras navegan por factores externos, como los precios fluctuantes de las materias primas. Suena como un acto de malabarismo complejo. Lo es. Y es por eso que comprender la interconexión de estos sectores es tan crucial. Cuando vemos una disminución en las reservas, como la que vimos en noviembre de 2024, no es solo un número en un balance. Es una señal de que algo está sucediendo dentro de esta intrincada red de relaciones. Bien, estoy empezando a ver el panorama general. Pero volvamos a nuestro oyente. ¿Por qué debería importarle estas fluctuaciones en las reservas internacionales de Ecuador? ¡Claro! ¿Cuál es el impacto en el mundo real? Esa es una gran pregunta. El nivel de las reservas internacionales puede afectar todo, desde el valor de la moneda de Ecuador hasta la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales, e incluso la disponibilidad de bienes importados para empresas y consumidores. Entonces, no se trata solo de conceptos financieros abstractos. Afecta la vida cotidiana de los ecuatorianos. Absolutamente. Imaginemos un escenario en el que Ecuador no tenga suficientes reservas para respaldar su economía dolarizada. Esto podría llevar a una pérdida de confianza en la moneda, lo que podría desencadenar inflación e inestabilidad económica. Esto suena preocupante. Lo es. Y subraya por qué administrar estas reservas es tan crucial para el bienestar económico de Ecuador. De acuerdo, entonces mantener reservas saludables es esencial para la estabilidad. Sí. Pero hemos visto tanto disminuciones como aumentos en las reservas. ¿Cuáles son algunas consecuencias potenciales de estas fluctuaciones, tanto positivas como negativas? Bueno, en el lado positivo, un aumento en las reservas como el que vimos en 2024 puede indicar fortaleza económica y resiliencia. Proporciona un colchón contra las crisis externas y puede facilitar que el gobierno acceda a financiamiento internacional. Es como tener una red de seguridad. Sí, una sólida red de seguridad financiera. Pero por otro lado, una disminución sostenida en las reservas podría generar preocupaciones sobre la capacidad de Ecuador para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener la estabilidad económica. Esto podría llevar a mayores costos de endeudamiento, inversión reducida y potencialmente incluso límites a las importaciones. Vaya, realmente es un acto de equilibrio de alto riesgo. Parece que hay mucho en juego en la gestión cuidadosa de estas reservas. Y es importante recordar que esta es solo una instantánea en el tiempo. Estas tendencias pueden cambiar rápidamente, influenciadas por factores tanto internos como externos. Entonces, necesitamos mantenernos informados y vigilar de cerca estos desarrollos. Sí. Pero antes de adelantarnos, volvamos a esas fascinantes comparaciones interanuales que discutimos antes. Buena idea. Esas comparaciones ofrecen pistas valiosas sobre las fuerzas que dan forma a la trayectoria económica de Ecuador. Correcto. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las diferencias clave entre enero y noviembre de 2023 y el mismo periodo en 2024? Una diferencia notable fue la dirección general del cambio. Recuerda, 2023 vio una disminución en las reservas, mientras que 2024 experimentó un aumento significativo. Sí. Este cambio fue impulsado por una combinación de factores, incluidos cambios en el comportamiento del sector privado, políticas gubernamentales y condiciones económicas globales. Bien, entonces, diferentes años, diferentes tendencias. ¿Qué detalles específicos llamaron tu atención al comparar estos dos periodos? Un detalle que se destacó fue el papel de los flujos de divisas del sector privado. En ambos años, estos flujos fueron el contribuyente más significativo tanto a las entradas como a las salidas. Sin embargo, la magnitud y la dirección de estos flujos difirieron considerablemente. Pues danos algunos ejemplos concretos. Claro. En 2023 vimos un mayor volumen de salidas de divisas del sector privado en comparación con las entradas, lo que contribuyó a la disminución general de las reservas. Esto sugiere que durante ese periodo el sector privado estaba gastando más divisas en el extranjero de las que estaba ingresando. Ese es más dinero saliendo que entrando. ¿Qué pasa con 2024? En 2024 la situación se revirtió. Las entradas de divisas del sector privado excedieron las salidas, lo que contribuyó a ese aumento general de las reservas. Esto sugiere que el sector privado fue más activo en la entrada de divisas a Ecuador, potencialmente a través del aumento de las exportaciones, la inversión extranjera u otros medios. Ese es un cambio significativo. ¿Qué factores podrían haber contribuido a este cambio en el comportamiento del sector privado? Bueno, hay varias posibilidades. Quizás las políticas gubernamentales implementadas en 2024 crearon un entorno más favorable para las exportaciones o la inversión extranjera. O tal vez las mejoras en la economía global impulsaron la demanda de bienes y servicios ecuatorianos. Se podría ser una combinación de factores internos y externos que impulsan este cambio. Exactamente. Y es por eso que es tan importante considerar el contexto más amplio al analizar estas tendencias. No podemos aislarlos de la compleja red de fuerzas económicas y políticas en juego. De acuerdo, eso tiene sentido. Ahora, quiero volver
a esos intrigantes aumentos que vimos en el servicio de la deuda externa pública y las contribuciones a los fideicomisos COSEDE. Sí. Parecen ir en contra de la tendencia general de disminución de las salidas en 2024. ¿Cuál es la historia ahí? Esos aumentos resaltan la importancia de considerar tanto la magnitud como la composición de estos flujos. Si bien algunas categorías de salidas disminuyeron, otras aumentaron, reflejando obligaciones y compromisos financieros específicos. Entonces, aunque las salidas generales fueron menores en 2024, Sí. ciertos tipos de pagos, como el servicio de la deuda y las contribuciones a fideicomisos específicos, en realidad aumentaron. Precisamente. Y esto subraya la importancia de mirar más allá de los números agregados y profundizar en las categorías específicas que impulsan estos cambios. Es como pelar las capas de una cebolla, revelando más complejidad y matices con cada capa. Exactamente. Y es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan fascinante. No solo estamos mirando números estáticos, estamos explorando las fuerzas dinámicas que dan forma al panorama financiero de Ecuador. Bien dicho. Siento que hemos adquirido una comprensión mucho más profunda de estas tendencias y sus implicaciones. Sí. Pero estoy seguro de que hay aún más por descubrir. Tienes razón. Y eso es exactamente lo que haremos en la próxima parte de nuestra inversión profunda. Exploraremos algunos de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias. Ajá. Profundizaremos en decisiones políticas específicas y consideraremos posibles escenarios futuros. Suena como un plan. Ya estoy deseando que llegue la tercera parte. Oyentes, estén atentos. Es una pregunta intrigante que nos desafía a conectar los puntos y pensar críticamente sobre el futuro. Y hablando de conectar puntos, me gustaría profundizar en la relación entre los distintos sectores que contribuyen a las fluctuaciones de las reservas. ¿Cómo se interconectan estos sectores? Es como un ecosistema delicado. El sector público, con sus obligaciones de deuda y gasto gubernamental, impacta directamente en la capacidad del sector privado para importar bienes, invertir y generar actividad económica. A su vez, el desempeño del sector privado influye en los ingresos del gobierno a través de los impuestos y el crecimiento económico. Entonces, es una calle de doble sentido. Lo que sucede en un sector repercute en el otro. Precisamente, y el Banco Central del Ecuador se encuentra en el centro de este ecosistema, tratando de mantener la estabilidad y gestionar esas importantísimas reservas internacionales. Tienen que caminar por la cuerda floja, equilibrando las necesidades de ambos sectores mientras navegan por factores externos como los precios fluctuantes de las materias primas. Suena como un acto de malabarismo complejo. Lo es. Y es por eso que comprender la interconexión de estos sectores es tan crucial. Cuando vemos una disminución en las reservas como lo que vimos en noviembre de 2024, no es solo un número en un balance, es una señal de que algo está sucediendo dentro de esta intrincada red de relaciones. Bien, estoy empezando a ver el panorama general, pero volvamos a nuestro oyente. ¿Por qué debería importarle estas fluctuaciones en las reservas internacionales de Ecuador? ¿Cuál es su impacto en el mundo real? Esa es una gran pregunta. El nivel de las reservas internacionales puede afectar todo desde el valor de la moneda de Ecuador hasta la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales e incluso la disponibilidad de bienes importados para empresas y consumidores. Entonces, no se trata solo de conceptos financieros abstractos. Afecta la vida cotidiana de los ecuatorianos. Absolutamente. Imaginemos un escenario en el que Ecuador no tenga suficientes reservas para respaldar su economía dolarizada. Esto podría llevar a una pérdida de confianza en la moneda, lo que podría desencadenar inflación e inestabilidad económica. Eso suena preocupante. Lo es y subraya. ¿Por qué Claro. administrar estas reservas es tan crucial para el bienestar económico de Ecuador? De acuerdo, entonces, mantener reservas saludables es esencial para la estabilidad. Pero hemos visto tanto disminuciones como aumentos en las reservas. ¿Cuáles son algunas consecuencias potenciales de estas fluctuaciones, tanto positivas como negativas? Bueno, en el lado positivo, un aumento en las reservas como el que vimos en 2024 puede indicar fortaleza económica y resiliencia. Proporciona un colchón contra las crisis externas y puede facilitar que el gobierno acceda a financiamiento internacional. Es como tener una red de seguridad. Sí, una sólida red de seguridad financiera. Pero por otro lado, una disminución sostenida en las reservas podría generar preocupaciones sobre la capacidad de Ecuador para cumplir con sus obligaciones financieras y mantener la estabilidad económica. Esto podría llevar a mayores costos de endeudamiento e inversión reducida y potencialmente incluso límites a las importaciones. Vaya, realmente es un acto de equilibrio de alto riesgo. Parece que hay mucho en juego en la gestión cuidadosa de estas reservas. Lo hay, y es importante recordar que esta es solo una instantánea en el tiempo.
Estas tendencias pueden cambiar rápidamente influenciadas por factores tanto internos como externos. Entonces necesitamos mantenernos informados y vigilar de cerca sus desarrollos. Pero antes de adelantarnos, volvamos a esas fascinantes comparaciones interanuales que discutimos antes. Buena idea, esas comparaciones ofrecen pistas valiosas sobre las fuerzas que dan forma a la trayectoria económica de Ecuador. Correcto. Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las diferencias clave entre enero y noviembre de 2023 y el mismo periodo en 2024? Una diferencia notable fue la dirección general del cambio. Recuerda, 2023 vio una disminución en las reservas, mientras que 2024 experimentó un aumento significativo. Este cambio fue impulsado por una combinación de factores, incluidos cambios en el comportamiento del sector privado, políticas gubernamentales y condiciones económicas globales. Bien, entonces, diferentes años, diferentes tendencias. ¿Qué detalles específicos llamaron tu atención al comparar estos dos periodos? Un detalle que se destacó fue el papel de los flujos de divisas del sector privado. En ambos años, estos flujos fueron el contribuyente más significativo tanto a las entradas como a las salidas. Sin embargo, la magnitud y la dirección de estos flujos difirieron considerablemente. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos? Claro. En 2023 vimos un mayor volumen de salidas de divisas del sector privado en comparación con las entradas, lo que contribuyó a la disminución general de las reservas. Esto sugiere que durante ese periodo el sector privado estaba gastando más divisas en el extranjero de las que estaba ingresando. Entonces, más dinero saliendo que entrando. ¿Qué pasa con 2024? En 2024 la situación se revirtió. Las entradas de divisas del sector privado excedieron las salidas, lo que contribuyó a ese aumento general de las reservas. Esto sugiere que el sector privado fue más activo en la entrada de divisas a Ecuador, potencialmente a través del aumento de las exportaciones, la inversión extranjera u otros medios. Ese es un cambio significativo. ¿Qué factores podrían haber contribuido a ese cambio en el comportamiento del sector privado? Bueno, hay varias posibilidades. Quizás las políticas gubernamentales implementadas en 2024 crearon un entorno más favorable para las exportaciones o la inversión extranjera. O tal vez las mejoras en la economía global impulsaron la demanda de bienes y servicios ecuatorianos. Entonces, podría ser una combinación de factores internos y externos que impulsan este cambio. Exactamente. Y es por eso que es tan importante considerar el contexto más amplio al analizar estas tendencias. No podemos aislarlos de la compleja red de fuerzas económicas y políticas en juego. De acuerdo, eso tiene sentido. Ahora quiero volver a esos intrigantes aumentos que vimos en el servicio de la deuda externa pública y las contribuciones a los fideicomisos COSEDE. Parecen ir en contra de la tendencia general de disminución de las salidas en 2024. ¿Cuál es la historia ahí? Esos aumentos resaltan la importancia de considerar tanto la magnitud como la composición de estos flujos. Si bien algunas categorías de salidas disminuyeron, otras aumentaron, reflejando obligaciones y compromisos financieros específicos. Entonces, aunque las salidas generales fueron menores en 2024, ciertos tipos de pagos, como el servicio de la deuda, y las contribuciones a fideicomisos específicos, en realidad aumentaron. Precisamente, y esto subraya la importancia de mirar más allá de los números agregados y profundizar en las categorías específicas que impulsan estos cambios. Es como pelar las capas de una cebolla, revelando más complejidad y matices con cada capa. Exactamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan fascinante. No solo estamos mirando números estáticos, estamos explorando las fuerzas dinámicas que dan forma al panorama financiero de Ecuador. Bien dicho. Siento que hemos adquirido una comprensión mucho más profunda de estas tendencias y sus implicaciones. Pero estoy seguro de que hay aún más por descubrir. Tienes razón. Y eso es exactamente lo que haremos en la próxima parte de nuestra inmersión profunda. Exploraremos algunos de los factores subyacentes que impulsan estas tendencias, profundizaremos en decisiones políticas específicas y consideraremos posibles escenarios futuros. Suena como un plan. Ya estoy deseando que llegue la tercera parte. Oyentes, estén atentos. Y regresamos para la recta final de nuestra inmersión en las reservas internacionales de Ecuador. Hasta ahora hemos destapado algunas tendencias fascinantes, ¿Sí? analizado comparaciones interanuales y explorado compleja interacción de varios sectores y factores externos. Exacto, hemos visto cómo esas reservas pueden fluctuar, Sí. influenciadas por todo, desde el comportamiento del sector privado hasta los precios globales de las materias primas. Sí. Y hemos discutido cómo estas fluctuaciones pueden tener implicaciones en el mundo real para la economía de Ecuador y su gente. Totalmente. Pero ahora me pica la curiosidad por profundizar en algunos de los motores subyacentes de estas tendencias. ¿Qué factores específicos están dando forma al panorama de las reservas internacionales de Ecuador? Bueno, un factor crucial es la política gubernamental. Pensemos en la política fiscal, que involucra el gasto público y los impuestos, y la política monetaria, que es administrada por el Banco Central del Ecuador, y se centra en cosas como las tasas de interés y la oferta monetaria. Entiendo.
Las decisiones del gobierno juegan un papel importante. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo esas políticas pueden impactar las reservas? Claro. Digamos que el gobierno decide aumentar el gasto en proyectos de infraestructura. Esto podría llevar a un aumento en las importaciones, ya que Ecuador podría necesitar comprar materiales de construcción y equipo del extranjero. Esto, a su vez, podría ejercer presión a la baja sobre las reservas a medida que fluyen más divisas fuera del país para pagar esas importaciones. Entonces, el gasto del gobierno puede afectar indirectamente las reservas a través de su impacto en las importaciones. ¿Qué pasa con la política monetaria? La política monetaria también puede tener un impacto significativo. Por ejemplo, si el Banco Central del Ecuador decide bajar las tasas de interés, esto podría hacer que sea más atractivo para las empresas y los consumidores pedir dinero prestado. Sí. Este aumento en los préstamos podría estimular la actividad económica y potencialmente conducir a mayores importaciones, impactando nuevamente en las reservas. Parece un acto de equilibrio delicado. El gobierno necesita estimular el crecimiento económico, pero un gasto excesivo o una política monetaria laxa podrían agotar las reservas. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego una gestión económica prudente. El gobierno necesita calibrar cuidadosamente sus políticas para lograr sus objetivos sin poner en peligro la estabilidad del sistema financiero. De acuerdo, la política gubernamental es un factor crucial. ¿A qué otros impulsores deberíamos prestar atención? Otro impulsor clave son los precios globales de las materias primas. Como hemos visto con el oro, las fluctuaciones en estos precios pueden tener un impacto significativo en las reservas. Recordemos que Ecuador depende en gran medida de las exportaciones de productos básicos como el petróleo. Sí. Cuando los precios de estos productos básicos suben, Ecuador gana más divisas, lo que aumenta sus reservas. Pero cuando los precios caen, las reservas pueden verse afectadas. Claro. Vimos cómo el precio del oro contribuyó tanto a los aumentos como a las disminuciones en las reservas a lo largo de 2023 y 2024. Exactamente. Y no se trata solo del petróleo y el oro. Los precios de otros productos básicos, como los plátanos y los camarones, que también son exportaciones significativas para Ecuador, también pueden influir en los niveles de reserva. Es un recordatorio constante de cuán interconectada está la economía de Ecuador con el mercado global. Es como subirse a una montaña rusa. Sí. Cuando los precios de las materias primas suben, las reservas de Ecuador reciben un impulso. Pero cuando esos precios caen en picada, el viaje puede volverse accidentado. Esa es una gran analogía. Y subrayo por qué la diversificación es tan importante. Si Ecuador puede reducir su dependencia de unos pocos productos básicos clave y desarrollar una base de exportación más diversa, puede capear mejor esas fluctuaciones de precios globales. Entonces, diversificar la economía es clave para desarrollar resiliencia frente a los shocks externos. Absolutamente. Es como tener una base más estable para tu casa. Una economía diversificada es menos vulnerable a las subidas y bajadas de los mercados individuales de productos básicos. Entiendo la importancia de esas estrategias a largo plazo para un crecimiento económico sostenible. Pero volvamos al aquí y ahora. Dadas todas las perspectivas que hemos obtenido sobre estas tendencias y sus impulsores, ¿qué posibles escenarios futuros podrían desarrollarse para las reservas internacionales de Ecuador? Bueno, es difícil predecir el futuro con certeza, pero podemos considerar algunas posibilidades basadas en las tendencias actuales y los desarrollos potenciales. Un escenario es la continuación del impulso positivo que vimos en 2024. Si las políticas gubernamentales siguen apoyando las exportaciones y la inversión extranjera, y si los precios mundiales de las materias primas se mantienen relativamente estables o continúan subiendo, las reservas de Ecuador podrían seguir creciendo, proporcionando un amortiguador contra futuras crisis. Entonces, una continuación de la tendencia positiva, lo que sería una gran noticia para la economía de Ecuador. ¿Qué otros escenarios deberíamos considerar? Otra posibilidad es un escenario en el que los factores externos crean vientos en contra para las reservas de Ecuador. Imaginemos una caída repentina en la demanda mundial de petróleo o un fuerte aumento en las tasas de interés mundiales. Estos eventos podrían dificultar que Ecuador mantenga sus niveles de reserva, lo que podría llevar a la necesidad de ajustes de política o un mayor endeudamiento. Entonces, los shocks externos podrían poner a prueba la resiliencia de la economía de Ecuador y sus reservas. Exactamente. Y es por eso que es tan importante mantenerse informado y monitorear estos desarrollos de cerca. Cuanto más comprendamos estas tendencias y sus impulsores, mejor equipados estaremos para anticiparnos a los desafíos potenciales y tomar decisiones informadas. Bien dicho. Parece que no hay una respuesta o predicción única cuando se trata de las reservas internacionales de Ecuador. Es un panorama en constante evolución, moldeado por una compleja red de factores interconectados.
Absolutamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan fascinante. Hemos desentrañado las capas de este intrincado sistema, revelando las dinámicas, los desafíos y las oportunidades que se avecinan para la economía de Ecuador. Sin duda. Y creo que hemos brindado a nuestros oyentes una base sólida para comprender estos temas complejos. Pero como dijiste, esta es solo una instantánea en el tiempo. Es crucial mantenerse informado, seguir aprendiendo y participar en discusiones reflexivas sobre estos temas importantes. Estoy completamente de acuerdo. Y recuerden, el conocimiento es más valioso cuando se comparte y se aplica. Animen a sus amigos, familiares y colegas a aprender sobre las reservas internacionales de Ecuador y los factores que las influencian. Gran consejo. Cuanto más comprendamos estos temas, mejor equipados estaremos para navegar por las complejidades de la economía global y tomar decisiones informadas que nos beneficien a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Bien dicho. Esta ha sido una inversión profunda, realmente reveladora, y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado explorando este fascinante tema con nosotros. Yo también. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan aprendiendo y sigan sumergiéndose profundamente en el mundo que los rodea.